Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta secuencia de videos que apunta a abordar el enfoque de género en lo que es el Sistema Nacional de Inversiones. Particularmente hoy nos acompaña Claudia Bravo, que es analista del Departamento de Metodologías de la División de Evaluación Social de Inversiones, quien le ha tocado liderar todo el proceso de integración del enfoque de género en el sistema. Para esto quisiéramos poder ahondar un poco en esto, Claudia, y poder ver o analizar cuáles han sido las principales transformaciones, las transformaciones más recientes que hemos tenido respecto a la integración del enfoque de género en el Sistema Nacional de Inversiones. ¿Nos podrías contar un poco cuáles han sido esas transformaciones y esos cambios? Hola Elio, muchas gracias por la invitación. Sí, el Sistema Nacional de Inversiones ha experimentado unos avances significativos en los últimos años en los que se han tomado acciones para avanzar hacia la transversalización de género en nuestros quehaceres. Así que te puedo contar, por ejemplo, que lo primero fue la designación de una persona encargada de estos temas para poder monitorear, para poder llevar a cabo y también para apoyar técnicamente a los equipos en el desarrollo de sus tareas, ¿cierto? El año pasado también la jefatura de la división formó lo que llamamos el equipo de género, que es un equipo completo que tiene integrantes de todos los departamentos y también de la unidad de capacitaciones, así que ahí estamos todos trabajando en pos del cumplimiento de nuestras metas. Además, desde el año 2020 tenemos disponible en el sitio web del SNI un documento de orientaciones para la formulación con enfoque de género, y que este año viene su actualización 2025, así que estamos súper contentos también por ese hito. Además, hicimos una revisión de todos nuestros instrumentos durante los 2 años anteriores, y de esa tarea también tuvimos unas discusiones técnicas súper interesantes entre los equipos analistas y también jefaturas sobre cómo, dónde y cuándo incorporar el enfoque de género en nuestros quehaceres. Ya también, por 4º año consecutivo, dentro de nuestros compromisos de gestión, tenemos el compromiso de actualizar 4 metodologías con enfoque de género, así que te darás cuenta que tenemos muchísimas acciones que hemos llevado, y también se me quedaron en el tintero las capacitaciones que hemos tenido. Tenemos aproximadamente al 51% de los analistas de nivel central capacitados con enfoque de género y al 27% de los y las analistas regionales, ya sea con los cursos básicos que ofrece el Ministerio de la Mujer o con la capacitación avanzada de género que tuvimos durante el año 2022, la capacitación aplicada que tuvimos durante el año 2023 y también los talleres sectoriales que llevan un módulo de género. Muy bien. Para nuestros analistas, los formuladores y formuladoras de proyectos de inversión pública, ¿cuáles son los ámbitos clave que uno podría identificar dentro del proceso de formulación y evaluación social de proyectos que requieren de aplicar el enfoque de género? ¿Cuáles son esos ámbitos clave que tú podrías considerar? Si miramos el proceso de formulación de un proyecto, tú podrías incorporarlo en realidad en todo el proceso. Por ejemplo, si partimos por la identificación del problema, tú podrías, si tú ya vienes con un problema definido, tú podrías decir, ¿este problema está afectando de manera diferenciada a hombres y mujeres? Podrías hacerte esa pregunta. Por ejemplo, en el caso del diagnóstico, si ya cuentas con datos desagregados por género, entonces también podrías tener ahí un doble clic sobre los datos y entender si tus datos te muestran que hay alguna diferencia entre distintos grupos. Y como sabemos que el proceso de identificación de problemas y de diagnóstico es un proceso iterativo, entonces si bien tú no tienes tan claro el problema y tienes tu diagnóstico, podrías determinar un problema con enfoque de género o al revés. Ya en el caso de la definición de alternativas, si tú ya lograste identificar que tienes una brecha en temas de género que necesitas cerrar, a lo mejor las alternativas que tú propongas pueden ayudarte a disminuir esa brecha o a no perpetuar una brecha existente, ya sea a través de la localización, por ejemplo, de tu proyecto, o a través de componentes de género como, por ejemplo, mudadores en baños de hombres y mujeres, aludiendo a que hombres y mujeres se pueden hacer cargo de las labores de cuidado y no solamente las mujeres, ¿ya? O también un entorno de tu proyecto que sea seguro de acceso para hombres y mujeres, con iluminación, con locomoción, etc. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso de la identificación de beneficios, tú podrías determinar si los beneficios de tu proyecto están afectando de distinta manera a distintos grupos, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, por temas de género, como también podría ser por temas etarios, quizá. Entonces,
Si tú tienes datos que te lo permitan, tú podrías desagregar esa información y con eso hacer más rico tu análisis. ¿Ya? Y en el caso ya siguiente de monitoreo o de seguimiento de la inversión, tú a través de a lo mejor algunos descriptores podrías identificar los proyectos, los montos, las localizaciones de la inversión pública que se está haciendo con enfoque de género. ¿Ya? Y eso, bueno, eso es un desafío del sistema hoy día actualmente, así como algunos indicadores sensibles al género que podrían ser paralelos, claro, paralelos a los indicadores económicos que utilizamos dentro del sistema en el marco del enfoque de género. En el proceso de formulación y evaluación social de proyectos, tú considerabas un poco estos elementos claves. ¿Existen instrumentos, documentos que pudieran ser aplicados por formuladores o analistas para desarrollar el proceso de formulación de proyectos con enfoque? Claro que sí. El formulador o la persona quien formula se enfrenta a distintos documentos que le ofrecen una mirada de enfoque de género. Por ejemplo, bueno, tenemos metodologías con enfoque de género, así que si quien formula va a consultar metodologías, hay aproximadamente un 40% de metodologías que tienen el enfoque de género incorporado. También están las RIS, los requisitos de información sectorial, que tienen todos un link a nuestro documento de orientaciones de enfoque de género. ¿Ya? Así que también cuando se enfrente al listado de documentos que necesita presentar para ingresar aquí al BIP, va a encontrar el link a ese documento y ese documento tiene orientaciones específicas respecto a estos temas. ¿Ya? Además están todas las instancias de capacitación a las que puede optar quien formula, algunas que son del Ministerio de la Mujer, otras que son transversales, etcétera, para poder también enfrentar de mejor manera el proceso de formulación con enfoque de género. Eso para quien formula, ¿cierto? Pero las metodologías cumplen este doble rol también de ser para quien formula y para el analista. Y él o la analista de inversiones va a tener también prontamente a publicarse la guía del análisis técnico, que también va a tener consideraciones de género dentro de sus páginas. Venga nos comentaba que era importante la desagregación por sexo. En el ámbito nuestro, de la formulación de proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones, ¿por qué es tan importante desagregar datos por sexo o idealmente por género? ¿Cuál es la gravedad o el elemento tensionante que nos hace abordar desde ese ámbito la desagregación de datos? Sí, es súper relevante porque realmente cuando uno usa datos demasiado agregados puede que haya algo escondido que no lo estás viendo, puede que seas ciego alguna componente que no lograste visibilizar. Entonces, lo que hablábamos delante, de toda la formulación del problema, de todo el diagnóstico, con datos desagregados que te permitan visibilizar cosas que puedan estar escondidas, aquí es donde se vuelve muy, muy relevante. Y por eso es tan importante contar, hurgar para buscar los datos de repente que yo necesito o que quien formula necesita para poder plantear un problema o un proyecto, con enfoque de género. Y quiero dar un ejemplo muy pequeño en el sector transporte, que es el sector donde me siento más cómoda. ¿Sí? En el año 2014, Inés Sánchez de Madariaga hizo una encuesta de movilidad en Madrid. Hay un estudio publicado al respecto, donde tú habitualmente en transporte, el periodo punta-mañana es el más cargado y los fuera de puntas tienen menos carga. ¿Ya? Pero si tú miras esos datos y te pones a investigar, ella hizo esa tarea, se dio cuenta que fuera de punta mayoritariamente viajaban mujeres que hacían labores de cuidado. ¿A qué le llamó ella labores de cuidado? Por ejemplo, a ir a buscar a alguien, a ir a cuidar a alguien, a ir a comprar remedios, a ir a hacerle un favor a alguien. Todas esas labores de cuidado las hacían mujeres mayoritariamente en viajes encadenados fuera de punta. Por lo tanto, si un tomador de decisión dijera, ok, voy a aumentar la frecuencia en hora fuera de punta, probablemente estaría beneficiando a estas mujeres que realizan estas labores. ¿Te das cuenta cómo lo importante que es poder mirar quién es la persona que se ve afectada? ¿Quién es el usuario? Claro, quién es el usuario final o a quién está afectando mi problema. Excelente. A partir de la experiencia que hemos recopilado, ¿qué recomendarías a los que formulan para poder responder a la realidad de hombres y mujeres aplicando el enfoque de género en la formulación y la evaluación social de proyectos? Si no hay una respuesta única a esa pregunta, porque cada proyecto y cada sector tiene sus propios detalles y sus propias vicisitudes. Sin embargo, mi recomendación
en base a la experiencia que hemos tenido acá, es que el enfoque de género se incorpora en etapas tempranas de la formulación y no al final como un accesorio. Eso es lo que da los mejores resultados. ¿Ya? Y yo te voy a contar un poquito que hemos trabajado con algunas preguntas orientadoras que se puede hacer quien formula en su proceso de formulación, que le pueden ayudar a ver o a detectar si es que está o no está incorporando. Y de forma ordenada, ¿cierto? Sí, vamos a empezar, por ejemplo, por el principio, que es cuando tú estás definiendo tu problema, estás haciendo el diagnóstico, y la primera pregunta es, ok, ¿mi problema afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres? Lo primero. Lo primero, ¿ya? Después te puedes preguntar, por ejemplo, ¿existen grupos o algún grupo que enfrente barreras adicionales? Por ejemplo, por su edad, en la población objetivo. Claro, en la población objetivo. También, en el caso del diagnóstico, ¿qué está condicionando? Si hay condiciones físicas o sociales que limiten el acceso a la infraestructura actual, por ejemplo. Área de estudio de influencia. Y lo siguiente sería, entonces, ¿tengo datos yo para poder responder estas preguntas? Y ahí cae muy importante el tema de analizar bien los datos de sexo, género en particular. Contar con datos desagregados para poder responder estas preguntas. Para la fundamentación propia. Exacto. En el caso de las alternativas de solución, una vez que yo planteo mis alternativas de solución como formulador o formuladora, me puedo preguntar, ¿la solución que estoy proponiendo responde a las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres? ¿Ya? También me puedo preguntar, ¿la localización favorece o limita el acceso de algún grupo? Y también me puedo preguntar si estas alternativas ayudan a disminuir alguna brecha o la profundizan. Eso es importante. A veces mi infraestructura puede que no disminuya ninguna brecha, pero que tampoco la profundice, porque eso perpetúa, la infraestructura queda en el tiempo. Por lo tanto, puedes perpetuar durante muchos años a lo mejor una brecha que logres identificar. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de los beneficios, ya en el proceso de evaluación del proyecto, tú también podrías, y esto lo habíamos conversado antes, si tú podrías identificar a quién está beneficiando realmente tu proyecto, ¿ya? A qué grupos está beneficiando, y si puedo identificar a lo mejor quién se beneficia y quién se desbeneficia, ¿ya? Y luego, en el proceso completo de formulación de manera transversal, me puedo preguntar, ¿están incluidas las mujeres en procesos de participación o en el proceso de toma de decisiones? ¿Ya? Y si, por ejemplo, si las opiniones de otros grupos, de mujeres, hombres, etcétera, u otros grupos, estuvieron contenidas en mi proceso de formulación. Considero que estas preguntas pueden darle luces a quien formula para ver si está o no está incorporando el enfoque en su proceso de formulación. Tú trabajas en el departamento de metodologías. ¿Qué metodologías, a modo de ejemplo, podríamos considerar en donde se ha aplicado de forma clara, fehaciente, el enfoque de género? Sí, tengo dos ejemplos bien bonitos que hemos desarrollado con el equipo de metodologías. El primero es el de la metodología de educación parvularia, porque si bien el usuario o la usuaria son niños y niñas, sin embargo, en este caso es súper relevante que los datos me muestren o investigar a través de los datos cuál es la conformación, por ejemplo, de las familias de estos niños y niñas. Ya, porque quizá una familia monoparental puede demandar más el servicio de educación parvularia que una familia biparental donde alguno de los padres se puede hacer cargo un ejercicio de priorización del cuidado. No. O sea, más allá, porque si uno de los padres se hace cargo del cuidado, quizá no necesita la educación que no es obligatoria. Pero sin embargo, si por ejemplo, una mujer, madre de familia con niños, y tiene que ir a trabajar, necesita de este servicio, por lo tanto, puede ser una demanda a lo mejor más cautiva. Y eso puede afectar la demanda, y eso puede afectar el tamaño de mi proyecto, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, ese dato es súper relevante para el proceso de formulación, particularmente de ese tipo de proyectos. Y el otro caso que tenemos es la metodología complementaria para la evaluación de riesgo de desastre, donde tenemos un capítulo completo de evaluación, o sea, de la incorporación de género, que se hace ya una vez que has escogido la alternativa. ¿Ya? Esta es una metodología complementaria para edificación pública, por lo tanto tú defines tu alternativa, qué sé yo, la escoges y luego analizas si tu alternativa tiene componentes de género en varios puntos. Por ejemplo, en los tiempos de evacuación, estamos hablando de gestión de riesgo de desastre, si tiene señalética clara, si tiene, por ejemplo, distancias a los baños y al agua y a la cocina que sean razonables. Estamos considerando edificaciones que pueden ser usadas también como albergues, ¿ya? Y si tienen iluminación correcta, si tienen el equipamiento necesario, etc.
Entonces han sido dos formas en dos sectores muy distintos en que se ha aplicado el enfoque de género dentro de las metodologías, así que están disponibles para formuladoras y formuladores. Excelente, Claudia. Agradecerte el trabajo que han realizado ustedes de poder integrar el enfoque de género, liderar todo este proceso en el Sistema Nacional de Inversiones y bueno, y esperar que tanto analistas como formuladores puedan considerar esta conversación que hemos tenido para poder introducir el enfoque de género en la formulación y evaluación social de proyectos. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos en la siguiente cápsula. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.